Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Bienvenidos al Show de la Conciencia. El tema de hoy va a ser cómo ser invulnerable, cómo ser imperturbable. Traten ustedes de imaginarse por un rato cómo sería su vida si no les importara el qué dirán que tanto nos agobia. ¿Cómo sería su vida si cualesquiera que sean sus circunstancias, ustedes pudieran permanecer serenos, incólume, si ante la ofensa pudieran permanecer impasibles? Yo no sé si estas preguntas nos pudieran transportar al mundo inconmensurable que se nos abre ante nuestros pies, a la talla espiritual que nosotros como individuos pudiéramos llegar a tener, a la cantidad de energía que nosotros pudiéramos recuperar y el aumento sustancial de conciencia que pudiéramos rescatar. Cuando uno comienza a ser invulnerable ante las circunstancias de la vida, empiezan a desplomarse grandes murallas que uno mismo ha levantado para nuestra protección. Pero lejos de que esas murallas nos hayan protegido alguna vez, más bien nos han limitado muchísimo en la vida, no nos han permitido vivir una vida plena y de paso nos han llevado a una vida de carencias, ya que los recursos que necesitamos, esas mismas paredes también les impide el paso. Ser invulnerables provoca una gran liberación, una gran sanación, una gran emancipación. Ser invulnerables le da a uno una seguridad extrema. Ser invulnerables no se puede comparar con nada en este mundo porque al empezar a caerse los temores, los miedos, las vergüenzas, las miserias, empiezan también a emerger entonces los dones de nuestra conciencia. Empezamos a ver claridad en nuestro camino y uno empieza a ser mucho más audaz, arriesgado y atrevido. Ser invulnerable es un lujo y una bendición que cuando uno lo logra no la cambiaría por todo el dinero de este mundo, inclusive porque la misma invulnerabilidad le permite a uno conseguir los recursos para cualquier plan en el momento en que se necesiten. Uno pudiera sentir como el escape de una cueva súper angosta, donde no había mucha capacidad de movimiento. Uno se vuelve valiente, atrevido a hacer cosas que nunca había intentado por miedo al fracaso o al quedar mal o a hacer el ridículo. Antes de continuar, sí quisiera decir unas palabras que no es que se las van a creer mucho porque son así como que muy mías. Yo pienso que la invulnerabilidad, la imperturbabilidad son elementos esenciales para una vida espiritual activa. Cuando uno empieza a ser invulnerable, empieza a despegar hacia una espiritualidad suprema, porque cuando uno no permite que los eventos externos perturben la paz interior, cuando uno logra eso, es porque ya hay poder. Fíjense ustedes que toda enseñanza espiritual de cualquier género tiene que pasar indefectiblemente por este aspecto de la no imperturbabilidad. El Cristo, el Buda, Krishnamurti y tantos otros maestros hablaron de este aspecto de la vida. Yo digo que si sigues siendo vulnerables, si te dejas influenciar por cualquier evento de este mundo externo con facilidad, muy difícilmente podrás llegar a más profundos niveles de conciencia. Me encanta ver la vida con los ojos del Buda, impasible ante toda circunstancia de la vida, verlo todo sin involucrarse, sin identificarse. Pónganse cómodos pues, porque en los próximos minutos vamos a aprender a liberarnos de todas esas energías mal calificadas que nos entorpece tener una vida plena, una vida digna. Vamos a cambiar programas que nos molestan y se nos hace imposible encontrar la tan anhelada paz. Si logramos comprender bien estas enseñanzas, puede suponer un antes y un después. Es ahora donde vamos a comenzar a vivir la vida. Bienvenidos de nuevo al Show de la Conciencia. Para lograr la invulnerabilidad como todo en la vida, hay un precio que hay que pagar y ese precio tiene que ver con que uno tiene que exponerse, no hay otra forma. ¿Qué quiero yo decir con exponerse? Vamos a hacer una analogía para ver si podemos explicar esto. Un maestro, por ejemplo, es aquel que no comete errores, pero no comete errores porque ya cometió todos los errores habidos y por haber, y eso es lo que le da al maestro la sabiduría. Fíjense, hace poco hablaba con un amigo acerca de una película de guerra que yo había visto, donde se observaba el entrenamiento increíble a que se sometían los soldados élite, donde se les recreaban escenarios terribles pero posibles
y se les sometía a toda clase de situaciones y torturas para que cuando ya estén en el campo de batalla real ya hayan vivido esas situaciones, es decir, esas situaciones ya le eran familiares y podían desenvolverse excelentemente en la misión encomendada. De eso se trata un poco esta primera parte de la conferencia: o sufres o te expones. Ahora, la pregunta es, ¿a qué es lo que nos vamos a exponer? Pues ya les voy a contar. Fíjense, hay un vertedero emocional al cual Carl Gustav Jung lo llamó la sombra. Yo hablo ampliamente de la sombra en una conferencia pública que di hace un tiempo y está colgada y disponible en YouTube por si quieres más información, o me puedes preguntar por mi canal que yo rápidamente respondo. En la sombra está todo lo que no me gusta de mí, todo lo que yo no acepto de mí, y lo escondo tan celosamente que incluso yo vería amenazada mi tranquilidad emocional si todo eso que yo guardo tan activamente saliera a la luz, si se supiera. Uno pudiera sentir casi que morir si los demás supieran eso que yo guardo tan efusivamente. El problema es que precisamente eso que yo guardo con tanto celo en las catacumbas de mi subconsciente tiene un costo demasiado elevado de energía. Si uno llegara a darse cuenta de la cantidad de energía y conciencia invertida tratando de que nadie sepa esas verdades que uno quiere esconder, si uno supiera la liberación tan grande que hay al sacar eso que llevamos dentro, esas cosas ultra secretas, uno dejaría la vainita de estar coleccionando traumas en las cavernas del inconsciente. Liberar todas esas energías negativas hará que vuelva el brillo a tu vida como cuando eras niño. Volverá ese resplandor a tus ojos y tu vida cambiará increíblemente y hasta mejor, porque la liberación estará acompañada de la experiencia. Bienvenidos al show de la conciencia. Ayer casualmente hablaba con un amigo que me contaba cómo fue objeto de habladurías en su pueblo por un escándalo en el cual él se vio involucrado de alguna forma. Era el centro de la comidilla del pueblo. Todo el mundo le decía que cómo él se metía en esos escándalos. Yo, sinceramente, no sabría decir hasta qué punto mi amigo se daría cuenta del gran favor que la gente le estaba haciendo. Es mucho mejor para esa persona que el escándalo saliera a la luz, por muy molesto que pudiera ser en un principio, que esconder los sucesos en la sombra, rogándole al cielo que nada de eso se sepa. Es la misma liberación que intentan los sacerdotes cuando uno confiesa los pecados. Es la misma liberación que tiene el paciente en el consultorio de psicología recostado en el diván. Muchos homosexuales expresan su gran liberación cuando salen del closet, aunque su experiencia al principio podría ser muy dura. Al expresar su orientación real, los libera de esa doble vida que suele convertirse en el propio infierno. Las personas que llevan una doble vida llevan a cuestas doble sufrimiento por algo que se llama coherencia. La doble vida, la doble moral los hace muy incoherentes y la incoherencia hace que se desparrame gran cantidad de energía vital del organismo, provocando algo que se llama estrés oxidativo. Las personas prefieren 1000 veces llevar esa carga enorme de la doble vida que soltar la carga y hacerse coherentes y dejar una cantidad ingente de presiones a la que está autosometido. Muy bien decía Ouspensky, lo último que el hombre está dispuesto a soltar es su sufrimiento. Imagínense ustedes la gran cantidad de personas que han sido extorsionadas por contar un secreto que no quieren que por nada de este mundo se sepa. Se hacen esclavos de esa extorsión y muchas veces a la final el secreto siempre se sabe. Esos secretos de familia, guardar el secreto de una enfermedad, de un desastre económico de la familia, que nadie sepa que somos pobres, que nadie se entere de mi creo. Tal vez sea cierto que la gente es terrible y que pueden gozar de las tragedias que nos pasan a nosotros, pero también hay una cosa, nosotros también hemos gozado de las tragedias de la gente, es decir, lo que es igual no es trampa. Uno debe empezar a comprender que cada secreto que uno guarde es un peso más que uno lleve encima y eso nos hace más vulnerables que nada. Qué mal pudiera sentirse uno cuando alguien de mucha confianza revele un secreto sin darse cuenta uno mismo del tremendo favor de que nos están haciendo.
Luego, el primer paso para uno hacerse invulnerable es primero que todo trabajar con los secretos. No es que uno va a empezar a sacarse de ahora en adelante los trapitos de uno mismo. No, esa no es la idea. La idea es trabajar todo aquello que a uno no le guste, de modo que si por alguna razón desafortunada se llega a saber, que a uno ya no le importe, o lo que es mejor, ver la salida a la luz del secreto como una gran oportunidad de liberación. Hay secretos que no tienen por qué saberse nunca, pero el trabajo es prepararse psicológicamente con todo lo que uno esconde por si por alguna razón desafortunada llegara a saberse, simplemente que a uno no le importe. Este es un trabajo verdaderamente maravilloso. Es importante, sobre todo si uno tiene una posición prominente en la sociedad. Se evita uno de que lo anden extorsionando, se evita uno el dolor y el miedo de que algo interno y muy íntimo de uno se sepa. Es quitarse de una vez por todas el rabo de paja, es ir trabajando poco a poco para convertirse uno en una persona invulnerable y asumir todas las consecuencias. Otro detalle muy importante, uno puede caer en el error garrafal y muy triste y desgastante de vivir la vida de otros, de vivir la vida que otros quieren que uno viva, de avergonzarse del camino que fue trazado para uno, y entonces uno empieza de nuevo a esconder todas nuestras tendencias, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros defectos, nuestros anhelos en ese lugar llamado la sombra, por temor a desencajar, por el temor a ser inadecuados, para que nadie sepa quién en realidad es uno. Esto supone un decrecimiento personal y espiritual terrible. Esto no nos deja evolucionar y lo que hace es hacernos terriblemente vulnerables, temerosos por no seguir el mandato de nuestro corazón porque nos da pena mostrar la misión que nos encomendó el cielo. Un aspecto importante para nuestro propio desarrollo espiritual y para ser invulnerables es encontrarnos con nosotros mismos, nos guste o no, seamos adecuados para la sociedad o no. Es menester salir y mostrarnos tal cual somos, ver, aceptar y asumir todo aquello que despreciamos de nosotros mismos y que nuestros semejantes desprecian también. Solo así podremos liberar conciencia. Hay que dejar de tener miedo de ser lo que somos. No somos responsables de nada. Así es como la vida quiso que nosotros viviéramos. Esa es la experiencia que tenemos que estudiar en la escuela de la vida. Trascenderla para así empezar a adquirir nuestros dones propios. Los dones no hay que cultivarlos, los dones hay que permitirlos. El segundo detalle para dejar de ser invulnerables es no tratar de encajar. No dejes de ser tú mismo para agradar a los demás, porque esto te aleja del camino. Eso atrapa tu conciencia y te quita muchas fuerzas, porque entras en un estado de enorme incoherencia. Deja de mantener las apariencias, muestra tus errores y tus fracasos, tus traumas en la medida de lo posible para que te vayas desensibilizándote poco a poco. Deja de cargar ese bacalao en tus costillas. Muchas personas que han empezado a ser como son y a asumir todas sus consecuencias han encontrado una seguridad enorme ante las demás personas. Han visto cómo se proyecta favorablemente su personalidad con una confianza que nunca antes habían sentido, mucho más que encajar en el entorno e impedir brillar con lo que uno es, con el camino y las formas que Dios nos dio para podernos expresar. De esto se trata el exponerse que hablamos desde el principio. Vamos a colocar varios ejemplos. Veamos qué sucede cuando nos avergonzamos de las personas. Puede ser de nuestros padres, hijos, hermanos, amigos, vecinos o por nuestro cónyuge. ¿Se imaginan ustedes que uno respete profundamente a todo ser humano, independientemente de cuáles sean sus ideas, su color de piel, sus creencias, sus costumbres, sus actitudes, su sexualidad, su ignorancia, sus limitaciones, su sabiduría? Que sea tal el respeto que uno nunca hable de nadie, que uno respete la experiencia de cada quien, que uno respete la misión que le ha encomendado el cielo, que uno respete su programación, que haga lo que haga, uno respete. Así lleve una vida escandalosa de alcohol, sexo y drogas, inclusive si nos ha hecho daño de alguna forma, de algún modo. Eso sí,
Eso sí que nos hace invulnerables, eso sí que nos mantiene incólumes. El que critica es porque no acepta a los demás como son. Piensan que los demás tienen que ser como ellos creen que tienen que ser. Y eso demuestra es una mente muy estrecha y seguirá siendo presa fácil de lo que hagan o digan los demás. No critiquemos a nadie por ningún motivo, pero ya con conciencia, y veremos que ya lo que hagan los demás dejará de molestarnos. Si fuera el caso de que uno se avergüence de la experiencia humana de cualquier semejante, ponle que te avergüences de un hermano por ser lo que tú crees que no debería ser en este mundo, o de tu amigo porque crees que es muy tonto o lo que sea. Mucha gente se atemoriza de que lo vean hablando en un sitio público con un vecino peluquero o con un amigo con SIDA. Es un buen ejemplo de exponerse con cualquier ser humano de cualquier característica, no evitar el encuentro por pena, salir a la calle con el que sea, así te tilden de la misma condición de él o de ella, así la gente crea que no eres digno de su amistad. Tal vez la gente hable de ti, pero estarás dándole una tremenda estocada a tu propio ego y así dejarás un poco la reaccionadera. El acto de exponerse tiene que ser gradual y sentirse uno cómodo. Hay personas que escogen echarse al agua de un todo o, como yo considero mejor, uno puede exponerse cada vez un poco más, sin ni siquiera traspasar el límite de su propio aguante, hasta poder haber iluminado totalmente su sombra, hasta que aquellito que tanto te atormentaba no siga perturbándote ni siga atrapando tu conciencia, haciéndote cada vez más débil, desafortunado y vulnerable. Exponte poco a poco ante las cosas que de ti te avergüencen, hasta que dejes de ser tan sensible. De eso se trata la experiencia. Yo mismo me expongo, me da vergüenza estas conferencias que nadie ve, que nadie toma en cuenta, que me parecen inapropiadas, pero poco a poco las envío a mis redes sociales, a los grupos de conocidos. Nunca falta alguien que critique, que me diga que ya estoy viejo para la gracia o que cuánto dinero estoy ganando por eso. Tal vez no se dan cuenta de mi propio trabajo de sanación que estoy haciendo, de esa gran liberación de mis propias incomodidades. Ese es mi trabajo principal de conciencia, exponerme, dejar que la adversidad deje de impresionarme, de desensibilizarme lo más que pueda ante la ofensa y ante el infortunio, meterme en la batalla de todas mis incomodidades, de ser inmune ante la irresponsabilidad de los demás, ante la suciedad, ante el abandono, ante la ineficiencia y lograr así ver todo con los ojos del Buda, totalmente imperturbable suceda lo que suceda. Por eso es que yo a mi práctica particular de no imperturbabilidad la llamo la fuerza del Buda. Hace poco mandé a arreglar una moto. En mi práctica de la fuerza del Buda, yo me preparo a que la moto quede bien, pero también que pueda quedar mal arreglada. Me preparo psicológicamente ante los acontecimientos, a no responderle nada a la mujer con que vivo, así me busque pelea. Es tratar de no reaccionar, porque cada reacción inconsciente que yo tenga es un espacio que le quito yo a mi propia conciencia. Ojo, algo que quiero dejar bien en claro aquí, la fuerza del Buda no quiere decir que nos vamos a dejar de todo el mundo. La fuerza del Buda tiene que ver más bien de no tener esa reacción inconsciente de rabia o de desespero que muchas veces tenemos y que podemos con frecuencia poner peor los problemas y alterarnos de tal forma que quedemos sin paz, sin energía, enfermos y totalmente vulnerables. Se trata más bien de solucionar los problemas no desde la reaccionadera, no desde la ira, sino desde la conciencia. También es verdad que cuando uno arregla los problemas primero que todo internamente, es decir, que el problema ya no nos perturbe, también es muy cierto que la gran mayoría de las veces no tenemos que intervenir en nuestro exterior. Arreglamos los problemas con los ojos del Buda, sin importarnos el resultado, no involucrándonos de ninguna forma. Exponte en tus anhelos, en todo aquello que has dejado de hacer por no molestar a los demás, en todas aquellas formas de ser que escondes porque crees que son inadecuadas. Todo sea por tratar de sanar tu experiencia. Nadie sabrá que estás haciendo un gran trabajo por ti mismo, por iluminar tu propia sombra. Trata de salir de esa prisión y empieza a vivir la vida que te mereces y asume todas las consecuencias. Recuerda lo que te dije al principio de la conferencia, o sufres o te expones.
Bienvenidos al Show de la Conciencia. Bueno amigos, estamos llegando al final de la conferencia Cómo ser invulnerables, parte 1. En la parte 2 vamos a hablar acerca del proceso de integración dentro del orden del universo. La idea es que cada quien pueda encontrar desde su centro de comprensión el orden que rige el universo, de tal forma de que nos podamos librar de cualquier miedo, de cualquier angustia, de cualquier situación que no nos deje paz y armonía, y logremos la tan anhelada meta de ser verdaderamente invulnerables. Ya saben mis queridos oyentes que estamos haciendo un trabajo de conciencia, y los trabajos de la conciencia no requieren esfuerzo, o mejor dicho, el único esfuerzo que debemos hacer es estar conscientes. No se te pide nada más. La idea es ir recuperando poco a poco la luz que está escondida en el ego, en la medida de que no seamos tan reaccionarios, de que seamos tan fáciles de irritar, de enojarnos a cada rato por cualquier cosa que salga mal, o cuando alguien nos lleve la contraria. Cuando dejemos de una vez por todas de ser tan sensibles a los acontecimientos que nos coloca el universo, en esa medida seremos terriblemente invulnerables. Si te gustó la conferencia, dale like y suscríbete para que te lleguen las notificaciones cuando suba otras conferencias como esta. Muchas gracias por su atención, besitos de colores y que gocen del amor.